Bueno, empecemos. Esta primera hora de información contándoles, hemos sufrido muchos casos de corrupción en Colombia que a todos nos indignan y nos duelen mucho. Últimamente, recientemente, muchos casos de corrupción en el sector como público. aporreados con el tema de los escándalos de corrupción. Sí, en organismos, en las altas cortes, pues, ¿qué hizo la Universidad Manuela Beltrán? Realizó un experimento social para ver qué tanto somos los colombianos propensos a dejarnos corromper en escenarios comunes, y se encontró con que sí, seguramente fácilmente nosotros somos fáciles ante la platica. Sí, cuando queremos ganar plata, pero tenemos más informe o más detalles de este estudio con Jennifer Agudelo, que ya está lista para contarnos. Buenos días, Jennifer. Hola Silvia y televidentes, muy buenos días. Pues hay que decir que ese experimento social lo realizaron a través de encuestas demasiado complejas, pero allí lograron determinar que el 79% de las mujeres y el 89% de los hombres accedieron a sobornos. Esto lo realizaron en diferentes partes del país. El experimento social realizado por la Universidad Manuela Beltrán fue hecho a través de una encuesta de 4 minutos. Le ofrecían 50.000 pesos a las personas para que la contestaran, pero como las respuestas eran tan complejas, los encuestadores les proponían resolverla a cambio de que entregaran los datos y solo recibieran 20.000 pesos. Fueron 1.375 personas abordadas para la investigación, 900 hombres y 475 mujeres entre los 18 a 40 años. De la población femenina, el 79% aceptó el soborno frente al 21% que no lo pensó dos veces para rechazar la oferta. De la masculina, el 89% accedió y el 11% dijo que no. Una de las conclusiones del estudio es que el 90% de los colombianos son propensos a aceptar la corrupción o actuaciones irregulares. Observaron que las personas pueden llegar a aceptar esta clase de tratos influenciados por terceros. También evidenciaron que algunos lo hicieron por colaborarle a los encuestadores, mientras quienes optaron por el no destacaron que en ellos priman los principios morales y la formación que recibieron en casa. Y precisamente, Silvia, tenemos aquí invitado a Jason Palacios, que es un psicólogo de la Universidad Manuela Beltrán, institución que hizo este experimento. Jason, buenos días, gracias por estar aquí en Primera Hora. Muy buenos días, saludos de parte de la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, Jason, yo le pregunto una cosa. Aquí en Colombia tenemos varios dichos. Por la plata baila el perro. Papaya servida, papaya comida. Esto como que nos justifica todo el tiempo el tema de, ay, bueno, pero unos pesitos no le caen mal a nadie. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad, ese ADN que tenemos aquí en esta zona del planeta, por no decir que solamente es Colombia? Bueno, como primera medida nos encontramos en un contexto cultural en donde los actos de corrupción son vistos como actos de viveza, como comúnmente les llaman las personas. La persona que va por encima de otros o siempre va un paso más adelante es una persona que ante la sociedad es una persona viva, ¿no?, que llama a las personas. En este caso, el primer elemento que tenemos es que es un tema cultural, en donde las personas que habitualmente generan este tipo de acciones son las personas que van más adelante, que siempre llegan primero, y en Colombia pues culturalmente premiamos eso, buscamos que nuestros niños, adolescentes y en general nuestra sociedad se premie por ese tipo de acciones, porque las consideramos inteligencia, cuando en realidad se trata de acciones que corrompen al ser humano día a día. Jason, pues es un alivio que eso no venga impreso en el ADN, sino que sea una cultura aprendida, porque significa que se puede desaprender. ¿Se puede desaprender fácilmente? ¿Y cómo, cuáles son unos tips o claves para ayudar a que esto pase? Nosotros los adultos con las generaciones venideras. Bueno, creo que lo primero y lo que hemos demostrado en este estudio es que los valores familiares son indispensables en este tipo de temas. Encontramos que en la niñez, ¿cierto?, se está reforzando conductas en donde los niños básicamente se les premia por ir un paso más adelante, por pasar sobre los demás así las acciones no sean correctas. Entonces los valores en el hogar deben ser indispensables, no debemos premiar a los niños conductas en donde se sobrepasen a los demás, no debemos premiar conductas de agresividad para conseguir los medios o los objetivos. Por el contrario, debemos valorar y resaltar cuando los niños, nuestros adolescentes, tienen características de empatía, son solidarios y te generan conductas de liderazgo, pero en el buen sentido, en el trabajo en equipo con los otros. Jason, ¿se acuerda qué tipo de preguntas había en la encuesta que le hacían a las personas en 4 minutos? ¿Cuáles eran las preguntas que les hacían?
Bueno, inicialmente es un ejercicio experimental en donde se parte de una prueba psicológica que consiste básicamente en decirle a las personas que tienen que decir un número de palabras determinada en un minuto. Nosotros previamente sabíamos que llevar a cabo ese ejercicio era prácticamente imposible. La sorpresa que nos encontrábamos era que las personas, al no poder desarrollar este experimento plenamente, nuestro experimentador hacía un negocio básicamente que era permitirle a la persona completar su encuesta siempre y cuando pues la persona aceptara una parte del dinero que se le iba a ofrecer. En este caso pues era importante determinar cómo las personas inicialmente, al estar solas, generaban una conducta, ¿cierto? Inicialmente lo pensaban, pero finalmente terminaban aceptando, pero cómo esta conducta se precipitaba cuando había presencia de otras personas. La presión social es un indicador muy importante para que las personas generen actos de corrupción. Pensaríamos por el contrario que las personas, al verse observadas por otros, iban a disminuir estas conductas, pero por el contrario, las personas las incitaban a que generaran este tipo de acciones. Entonces, previamente nosotros ya sabíamos que estas personas no podrían contestar esta prueba. Sin embargo, lo complejo es cómo de alguna manera no se piensan las acciones del futuro, no se piensa en que van a ser unos datos erróneos, que es un experimento que puede causar daño a la sociedad y que en definitiva pues las personas no piensan en las consecuencias del futuro, sino que viven el momento y toman ese dinero como una recompensa a una acción pues que no tiene realmente algún tipo de valor. Ya dicen, a propósito de la presión social, si la presión social influye un poco para que las personas hubieran aceptado porque me los imagino diciéndole, ay, por plata, hágalo por plata. Claro, hacer como una especie de, no es como juicio, como públicamente decirle a la persona, eso está mal hecho, eso no se hace, también podría funcionar, es decir, podría funcionar el efecto contrario. Pues digamos que el ser humano tiene un sistema de recompensa en donde para nosotros, si bien es cierto, el castigo puede ser una situación negativa, es más, en términos de la decisión, es más importante para la persona el beneficio que obtiene. Quiere decir esto que a la persona la pueden castigar por cometer un delito o una actuación irregular. Sin embargo, el pensar que va a obtener mayores beneficios cuando actúa mal hace que las personas sigan repitiendo la conducta. Entonces, inicialmente se trata de un tema, si bien es cierto, es cultural, es un tema que se debe trabajar generación tras generación, pero también es un tema en donde nosotros como Universidad Manuela Beltrán estamos invitando a las personas a entender que no necesariamente se trata de que la corrupción sea lo que vemos habitualmente en términos políticos, sino que la corrupción empieza con actos sencillos en la calle, como pasando sobre los demás, en las filas de los bancos, cuando sobornamos a un policía, cuando incluso le damos dinero de más a las personas por generar actos. Entonces es una circunstancia que invita más a la reflexión cultural, pero en un contexto como el colombiano, sí, por un lado también deben existir y comenzar a tomarse medidas pues serias con respecto a este tema, pero también nos invita a pensar, bueno, uno, qué está pasando en las familias, en los colegios, para generar políticas que trabajen bajo la ética y la moral, no entendidas desde la teoría, sino desde la práctica, porque lo que observamos también es que en los colegios, en las instituciones educativas hablamos de ética, hablamos de valores, pero como si fuera un aspecto teórico y no llevado a la práctica, que es lo que necesita nuestra sociedad. Señor, pues Jason, lo felicitamos por ese experimento, a la Universidad Manuela Beltrán. De verdad, el tema de la corrupción hay que ponerlo en la vida cotidiana, Silvia.